Algunos políticos latinoamericanos han imitado al presidente Bukele de El Salvador, pero lo han imitado mal, lo han hecho mal y las consecuencias han sido fatales. Muchos países latinoamericanos están sumergidos en la violencia, en el problema con el crimen organizado, en la corrupción, con los crímenes, con la violencia, y su gente, sus poblaciones claman por un líder así como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, claman a un líder que ponga mano dura, que ponga control, que elimine el crimen, que elimine la corrupción, que elimine la violencia. Claman por un líder del talante de Bukele para que ponga seguridad, para que ponga justicia, para que imponga paz en sus países. Desde México hasta Colombia, la gente proclama, las poblaciones proclaman por un líder que ponga mano dura y que tome control de sus países, que haga justicia y dé seguridad. Proclaman por un líder así como el tipo de Nayib Bukele de El Salvador. Pero yo digo una cosa, que es peligroso imitar erróneamente a Bukele. Es peligroso imitar erróneamente a Bukele, si algunos ya lo han hecho. Voy a poner dos ejemplos. Villavicencio, el candidato a la presidencia del 2023 de Ecuador, Fernando Villavicencio, se presentó como un candidato que iba a ser un presidente duro. Se presentó con una política fuerte, imitando a Nayib Bukele. Pero el problema es que lo estaba haciendo antes de tiempo, lo estaba haciendo cuando era candidato, cuando le faltaba protección, cuando no se estaba protegiendo adecuadamente, cuando no tenía una protección total garantizada. Empezó a divulgar sus políticas de mano dura y comenzó a insultar al crimen organizado, comenzó a mencionar nombres, a decir nombres de qué les iba a hacer y cómo los iba a hacer, que los iba a eliminar, y lo retaba. Y en sus mítines, en sus campañas lo retaba, diciéndoles que no les tenía miedo, demostrándoles y diciéndoles que no andaba chaleco antibala, que no le tenía miedo, y que él iba a ser el presidente y los iba a poner en su puesto. Estaba haciendo enemigos, estaba ofendiendo y haciendo enemigo al crimen organizado. Estaba tomando una postura agresiva antes de tiempo, cuando era candidato, cuando apenas era candidato y no tenía el poder para poder protegerse. Y este fue un gravísimo error que lo llevó a perder la vida. Imitó erróneamente al presidente Bukele. Tomó una postura agresiva contra el crimen organizado cuando no estaba protegido. Otro caso fue de Carlos Manson, un alcalde de Uruapas, de Michoacán, México. Ya era alcalde, pero también se inspiró por Bukele y manifestaba una mano dura, se proponía, se perfilaba como para ser el candidato a la presidencia de México después de Claudia Sheinbaum. Y el hombre atacaba al crimen organizado, lo ofendía, lo repudiaba, lo atacaba de frente, y era más, él salía a las calles con los pocos policías a combatir el crimen. Los insultaba, los detestaba, le manifestaba el odio que les tenía. Carlos Manson manifestaba no tenerles miedo y los confrontaba y iba a buscarlos con los pocos policías que tenía. Se perdieron dos grandes líderes que prometían grandes cosas, buenas cosas para la política latinoamericana. Dos grandes líderes, Fernando Villavicencio de Ecuador y Carlos Manson de México. Se perdieron dos grandes líderes por no estar protegidos, por arremeter contra el crimen organizado sin estar preparados. Y otros lo siguen haciendo. Cuidado, que es peligroso imitar mal a Nayib Bukele. Para imitar a Bukele hay que estudiar de cómo Bukele llegó a la presidencia. Bukele era un tipo manso y humilde. Cuando fue candidato era un tipo manso y humilde. Él no arremetía contra los criminales, él no arremetía contra el crimen organizado, él no arremetía con los delincuentes, él echaba las culpas a los gobiernos, él decía que los gobiernos eran los culpables. Bukele no criticaba a las pandillas, Bukele no criticaba el problema de El Salvador, no culpaba a las pandillas del problema de El Salvador, culpaba a los políticos, culpaba a los partidos políticos que eran los causantes del problema de delincuencia en El Salvador, a esos atacaba. Nunca atacó, siempre fue amable con las pandillas, fue amable. Hasta muchos creen que Bukele hizo pacto con las pandillas.
Si fuera cierto, Bukele, en vez de ofenderlos y en vez de meterse en problemas con las pandillas y con el crimen organizado, cuando él no tenía la protección del Estado, él más bien se hizo amigo de ellos para más tarde traicionarlos y meterlos todos al secot. La estrategia de Bukele fue la estrategia del tigre, de no hacerle bulla, de no asustarlos, de no ofenderlos y atacarlos cuando ya la presa estaba segura, así como el tigre. Cuando ya la presa está segura, está a la distancia perfecta, entonces el tigre ataca. Eso mismo hizo Bukele. Cuando ya estaba preparado y atacarlos y arremeterlos y meterlos presos y poner leyes duras e insultarlos, ofenderlos, pero no con palabras sino con hechos, metiéndolos al secot. Pero cuando ya estaba Bukele preparado, tenía todo el poder del Estado para protegerse. Bukele primero se protegió, primero tomó el poder para protegerse, para después atacar al crimen organizado, para después arremeter con las pandillas y contra el crimen organizado. Bukele primero se preparó, fue amable, fue tranquilo cuando era candidato, fue benevolente. Usó tácticas amistosas. Los pandilleros pensaron que en Bukele sí iban a tener un chance. Incluso muchos pandilleros votaron, la mayoría de pandilleros votaron por Bukele. No eran enemigos de él. Bukele no los hizo enemigos. Incluso votaron por él. La táctica de Bukele fue una táctica inteligente. Pero los que han imitado a Bukele han hecho las cosas. Pero los que han imitado a Bukele hicieron las cosas al revés. Se hicieron enemigos de los delincuentes cuando no tenían protección. Esos fueron los errores en imitar mal a Bukele. Tuvieron consecuencias fatales. Bukele usó la estrategia del tigre, de no ofenderlos, de no hacer enemigos, de hacerles el jueguito, de pretender estar al lado de ellos, para después traicionarlos, si es que hizo pactos con pandillas, para después traicionarlos, darle la espalda y meterlos al secot. Así trabajó Bukele. Esas fueron las estrategias de éxito de Bukele. Bukele comenzó siendo amable con los pandilleros, echándole las culpas al gobierno de todos los problemas de las pandillas, pero yo no he visto videos que Bukele haya criticado tanto a las pandillas. Yo no he visto videos sobre Bukele que haya criticado y haya ofendido al crimen organizado cuando era candidato. No he visto videos. Bukele usó una táctica inteligente. Si no lo hubiera hecho, quizás no hubiera sido presidente de El Salvador. ¿Ustedes qué piensan de mi concepto de que Bukele usó una táctica inteligente para ser presidente de El Salvador e eliminar al crimen organizado y a las pandillas de El Salvador? ¿Qué piensan ustedes? Si llegaron hasta aquí, ¿por qué no me siguen?